Buenos días, buenas tardes, soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo. Estamos retransmitiendo desde el canal Pandora TV, que es un canal que hemos creado hace un par de meses. Así que si no estáis suscritos a este canal, os podéis suscribir y así no os perderéis ninguno de los programas que se vienen haciendo. También comentaros que todos estos vídeos, además de publicarlos en la web que tenemos de siempre, que es lacajadepandora.eu, también los estamos publicando en una web donde solo se publican vídeos, que es cajadepandora.tv. Y bueno, recordaros que si os gusta todo el trabajo que estamos realizando y queréis aportar de alguna manera, podéis enviarnos lo que queráis mediante PayPal. Tenéis la información del PayPal en el texto que acompaña este vídeo. Y bueno, sin más dilación, pues vamos al programa de hoy, en el que estamos iniciando una serie de programas en directo que hemos llamado Holy Capitalismo, con Pedro Bustamante, que lo tenemos en Berlín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Muy bien, perfecto. Saludos a todos los seguidores de la Caja de Pandora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en diferido, en directo y desde todos los rincones del mundo que nos sigan, pues un placer estar con vosotros, con ellos y bueno, y gracias por la oportunidad, como siempre, de contaros mi investigación y mis ideas. Muy bien. Si quieres, mira, voy a leer la definición que me enviaste sobre Holy Capitalismo, Sí. Que dice: Holy Capitalismo entendemos por lo que se suele denominar capitalismo tardío, es decir, una fase más desarrollada del capitalismo, caracterizada por la actividad terciaria, las finanzas, la informatización, robotización y externalización de la economía, es decir, la globalización en general. ¿Quieres desarrollar más el término? Sí, pues un poco, bueno, Bueno, decir que es un término que has acuñado tú, ¿no? Policapitalismo. Sí, efectivamente. Digamos que la mayoría de los autores suelen hablar de capitalismo tardío, ¿no? O tardocapitalismo, ¿no? Cuando se refieren a este capitalismo financiarizado, de dinero fiduciario, de globalizado, neoliberal, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que sobre todo los que hablan de economía, no están dando suficiente importancia al fenómeno de la ficción, de lo ficticio, ¿no? Algunos hablan de dinero ficticio, pero no lo conectan con el paradigma de la ficción, que es Hollywood. Y por otro lado, yo estoy poniendo el énfasis en la religiosidad de ese capitalismo, ¿no? Que, como sabes, está vinculado a mi proyecto de la máquina hierogámico sacrificial, ¿no? De la que ya hablamos el otro día, ¿no? Entonces, me parece que el término holy capitalismo es más ajustado porque holy viene de Hollywood y porque holy significa sagrado, ¿no? Y por lo tanto es como una especie de término muy sintético y muy claro, ¿no? De lo que quiero decir, ¿no? Es un juego de palabras entendible que se ve claramente más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Efectivamente, o sea, que llegue... Muy bien. Tenemos por aquí un gran comentario que han hecho antes de empezar el programa, ya de entrada. Sí, de espiritualidad y filosofía, que comenta: el capitalismo productivo y empresarial tampoco es que sea gran cosa. Yo cada vez estoy más convencido que el capitalismo solo es el vehículo, pero no el fin. Es decir, que terminará desapareciendo como han desaparecido otros regímenes de dominación, y en el fondo esa es la sustancia de mi investigación, ¿no? Yo creo que en el trasfondo hay un proyecto de dominación más profundo, que pasa por la dominación del ser humano y su sometimiento a un régimen que yo diría que es el de convertirnos en ganado cibernético, ¿no? Un poco siguiendo a Salvador Freixedo, ¿no? Que el otro día vi que también retransmitisteis, ¿no? Esa idea de que somos ganado y que en un momento dado la verdadera mercancía va a ser el ser humano. O sea, y que las mercancías materiales, de eso me gustaría hablar hoy, que las mercancías materiales son solo un estadio previo de un régimen de intercambio de mercancías inmateriales de las que forma parte el hombre, ¿no? O sea, esa es un poco la base de
de mi interés en este momento, ¿no? Bueno, pues adelante, cuando quieras. Puedes empezar con lo que tienes preparado para nosotros. Vale, pues mira, pensaba poneros un fragmento muy conocido de la historia del cine, que es la famosa escena de la ducha de Psicosis, de Alfred Hitchcock. Es un fragmento cortito de 3 o 4 minutos. Si os parece, lo vemos y ahora comentamos, ¿vale? Entonces, me parece que lo tengo por aquí. Bueno, ¿qué tal? Para empezar, Muy bien, muy bien. No lo recordaba tan largo, este fragmento. Hace tiempo que no lo veo y siempre que lo ves acabas viendo solo un trocito, ¿no? sí, es que es importante, he querido tomar desde el principio, desde el dinero, porque es muy intencionado que haya traído este fragmento
y que vincule no solo la escena del asesinato, como tú dices, sino desde que sale la chica apuntando la cifra del dinero que ha robado, luego todo cuando lo tira al inodoro, toda la escena del asesinato, y luego otra vez vuelve la cámara al dinero, ¿no? Que está envuelto en el periódico, ¿no? En la mesilla de la cama, y finalmente a la casa, ¿no? Donde está la madre imaginada, ¿no? Del Norman Bates. Esquizofrénico. Y entonces tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque quiero hablar del dinero y de la dimensión libidinosa del dinero, y tiene mucho que ver, o sea, en este fragmento hay muchas cosas, ¿no? Que resuenan con mi investigación. Si os habéis fijado, hay muchas escenas en las que están lo que yo llamo los vórtices, ¿no? En el pasado programa os decía que la máquina hierogámico sacrificial funciona según unos vórtices, ¿no? Que son el vórtice de la hierogamia o la boda sagrada y el vórtice del sacrificio, ¿no? Y de alguna manera esos dos vórtices están vinculados, etcétera, ¿no? Luego os enseñaré alguna imagen, ¿no? Pero aquí, si os fijáis, está la idea del vórtice inodoro, es decir, hay un inodoro por el que se quiere la mujer deshacer de la culpa de ese dinero cargado libidinosamente, ¿no? Cargado de culpa, que le ha robado a un hombre que, en cierto modo, quería abusar de ella, etc. Luego está el vórtice desagüe de la bañera, que es muy importante. Está el vórtice ojo, que justamente se pasa del vórtice desagüe al vórtice ojo. Se enfoca la boca, se enfoca el vientre. Entonces, yo creo que aquí Hitchcock, con una intuición genial, se dio cuenta de que esta idea del vórtice y de distintos vórtices que de alguna manera se conectan unos con los otros y de vórtices que cambian de sentido, si os habéis fijado, primero el vórtice desagüe gira en un sentido y enlaza con el vórtice ojo que gira en el otro sentido, ¿no? Un vórtice ojo que gira 90 grados y se convierte en un vórtice vagina, diría yo, ¿no? Porque pasa de ser un ojo horizontal a un ojo vertical que se puede interpretar como una vagina, ¿no? Porque también es un asesinato que se puede interpretar como una violación, ¿no? Porque aunque es la madre la que asesina a la mujer, ¿no? Como una cuestión de rivalidad, ¿no? De las dos mujeres que compiten por el hombre, la relación incestuosa, en fin, todo el tema de las tríadas, también se puede interpretar como una violación del hombre reprimido hacia la mujer, ¿no? Entonces, aquí está esa especie como de síntesis de lo hierogámico y lo sacrificial que a mí me interesa mucho, ¿no? Que en el fondo, si yo utilizo este término tan esotérico, ¿no? De la máquina hierogámico-sacrificial, es porque después de mucho tiempo de investigación he llegado a la conclusión de que el sacrificio y la hierogamia conforman dos rituales, por así decirlo, complementarios, ¿no? Como os mostraré en alguna imagen, dos vórtices que se vinculan, ¿no? En una especie de agujero de gusano, ¿no? Y yo creo que todo esto lo detecta muy bien Hitchcock, ¿no? De una manera muy simbólica y muy expresiva. Y por eso esta secuencia está llena de sugerencias, ¿no? Si queréis os enseño algunas imágenes y entramos un poquito más en detalle. Se ve bien, ¿verdad? La imagen. A ver, todavía no está apareciendo. Sí. No. No la veo que... No, ahora no se ve. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ah, vale, es que entonces no tengo que maximizarla. Vale, pues mira, lo que os comentaba, este es un poco el collage que os enseñé el otro día, que es importante porque sintetiza muy bien esto que yo llamo la máquina hierogámico sacrificial, ¿no? Lo que me gustaría, si te parece, es en los primeros 15 o 20 minutos del programa, si quieres, definir algunos conceptos un poco más a nivel más teórico, pero que luego nos van a servir para comprender el capitalismo y el holicapitalismo con
con un cierto fundamento, ¿no? Para no caer un poco en los términos manidos y etcétera, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, entonces básicamente yo con este gráfico lo que intento contar es que la máquina aerogámico sacrificial es una especie de mecanismo social que articula, por un lado, el BIOS y la ZOE, ¿no? Que son términos de los que también hablé el otro día, ¿no? Pero básicamente los BIOS son los individuos, los sujetos, y las ZOEs son los grupos o las comunidades, las razas, en fin, los géneros, ¿no? Es importante esta distinción porque yo creo que hay que entender que las sociedades, las comunidades, como lo queramos llamar, también son seres vivos, ¿no? Y eso es fundamental, es decir, también tienen un instinto, también tienen un cuerpo social, también tienen un alma colectiva, hay un inconsciente colectivo, en fin, nos han hablado de eso muchos autores, Jung, etcétera. Y entonces, básicamente lo que hace la máquina hierogámico sacrificial es articular esas dos formas de vida de distinto orden, por así decirlo, ¿no? Es decir, los bios forman parte de las zoes y mueren dentro de la zoe para que renazcan otros bioi dentro de las zoes, que sin embargo son, por así decirlo, inmortales con respecto a la mortalidad de los bioi, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, de esta imagen más figurativa, podríamos Sí, pasar. perdona, Pedro, digo, quizás si explicas un poquito más qué son los BIOI y las ZOE, Sí, de una manera un poco más clara. sí, mira, lo voy a explicar ahora después de esta imagen. Lo tengo también pensado, te voy a responder ahora en 2 minutos. Del toroide que os acabo de mostrar, pasaríamos a este otro, que lo expresa de una manera un poco más abstracta, pero lo que pretende mostrar es que, en definitiva, la pirámide masónica, que es un tema bastante conocido en la gente que estamos en este ámbito del conocimiento alternativo, etcétera, sabemos que hay una pirámide truncada y luego sabemos que hay un ojo, que es el elemento espiritual, etcétera. Pero es que justamente, y aquí volvemos a Hitchcock, el ojo es un vórtice, ¿no? Y aquí yo pretendo expresarlo bien, ¿no? Es un vórtice, pero si lo invertimos, también es un ano, ¿no? Y es una vagina y es una boca, ¿no? Entonces, esos flujos libidinosos agresivos que en definitiva articulan los bioi y las zoes, es decir, los individuos y los grupos, la mortalidad de los unos que alimentan la inmortalidad de los otros, en definitiva son vórtices en los que las energías libidinosas agresivas se aceleran, ¿no? Y eso es lo que yo creo que Hitchcock cuenta muy bien, ¿no? Con un simbolismo muy, muy profundo, muy esotérico, pero muy profundo, ¿no? Entonces, por responder a tu pregunta, ahora en esta imagen y en la siguiente se ve claramente la idea de los bios y los bioi, perdón, porque el plural de bios sería bioi y la zoe, ¿no? O las zoes, ¿no? De alguna manera los bioi conforman zoes, ¿no? Y sobre todo en el marco de los rituales hierogámicos y los rituales sacrificiales, ¿no? Y esto lo vemos muy claramente en determinados contextos históricos y políticos en los que, digamos, este alma colectiva, este cuerpo colectivo, se ha fusionado de manera especialmente intensa, ¿no? Como en los totalitarismos, ¿no? Aquí es donde se ve cómo todos los bioi, de alguna manera, forman un cuerpo compacto, ¿no? Donde todos, digamos, efectivamente, evidentemente, con un alto nivel de represión y de aparato policial totalitario, etcétera, pero eso es lo que yo llamo una zoe, ¿no? Que puede estar más o menos cohesionada, pero al fin y al cabo funciona como zoe, ¿no? Y entonces hay unos bioi sagrados que articulan esos dos niveles, ¿no? Los bioi sagrados emanan de los bioi profanos, es decir, yo parto de la base de que los dioses los crea la propia cultura, los crea la propia máquina hierogámico sacrificial, en un proceso como de concentración de energía libidinosa agresiva que produce un salto y genera la trascendencia, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, esto lo tendríamos tanto para las energías, digamos, que son de tipo libidinoso, como en esta otra imagen que muestro, como para las energías que son de tipo agresivo, ¿no? Hay una cierta ambivalencia de estas mecánicas
de canalización de flujos, de manera que al final estos rituales hierogámicos o sacrificiales más o menos funcionan igual, es decir, son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Unos son más de escenificación y de ritualización del goce, del placer, del erótico, de la orgía, de la hierogamia, más o menos ritualizada, más o menos simbolizada o más o menos real, y otros son una ritualización y una simbolización de la violencia, del terror, del miedo, de la amenaza, etcétera, ¿no? Esa es un poco básicamente la idea, ¿no? No sé si respondo con esto a tu pregunta, Ann. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo he entendido eso, ¿no? Que o sea, los BIOI vendrían a ser como individuos, o sea, personas individuales, y las TOE son esos grupos que conforman estas personas individuales, que son grupos manipulables, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, hoy... Si alguien en la audiencia no lo entiende, puede comentarlo en el chat y podemos parar y acabar de explicar términos, ¿eh? Sí, no tenemos prisa. No tenemos que coger el autobús. Sí, a ver, básicamente la idea es que yo creo que las grandes transformaciones sociales han solido ser, han tendido a ser como han tendido a ser, por un lado, ha habido determinadas personalidades históricas muy singulares, es decir, los grandes personajes históricos, los Jesús de Nazaret, los Budas, los Confucios, etcétera, los Mahomas, a otro nivel también, los Che Guevaras, los Marx, a nivel más político, pero en el fondo operan según la misma lógica. Incluso podríamos hablar a nivel de estrellas de Hollywood, porque la lógica es la misma, pero como a un grado, digamos, menos intenso de sacralidad, ¿no? Ahí, digamos, están un poco más como profanizados, ¿no? No profanados, ¿no? Sino utilizo expresamente el término profanizados o secularizados, ¿no? Pero siguen teniendo algo de lo religioso, ¿no? Porque sigue funcionando la mecánica de el bioi, el bios o los biois, que son singulares, que se destacan con respecto a los bioi profanos y articulan esos movimientos como de masas, ¿no? Esos movimientos que se pueden llamar populistas, totalitarios, etcétera, ¿no? Y hoy eso sigue pasando, porque el principal mecanismo de manipulación que hoy utiliza el poder es precisamente eso, es decir, es canalizar toda en definitiva, los flujos libidinos agresivos, porque es en última instancia lo que son, pero que lo podemos llamar culpabilidad, lo podemos llamar el bien y el mal, lo podemos llamar, en fin, el apoyo a determinadas causas, el activismo, todos los sismos en general. El canalizar todos esos movimientos sociales a través de determinados personajes o determinadas ideas que están como divinizadas, como sacralizadas, y operan otra vez como intermediarios entre lo mortal, lo efímero, lo inmanente y lo inmortal, lo trascendente, en fin, ¿no? Y por lo tanto le dan a esos movimientos una especie como de trascendencia, ¿no? Como es, en fin, lo que ha pasado siempre con la patria, con la raza, con la nación, y hoy sigue pasando con otro tipo de cosas. Sin embargo, sí que hay movimientos sociales, algunos, en los que no se destaca ningún líder, en que digamos que serían todos los BIOIs que generan todo ese movimiento. Estoy pensando, pues, por ejemplo, en el 15M o en la primavera árabe, no había líderes destacados. Luego han ido saliendo ciertos líderes, pero de un inicio lo que pone en marcha todo ese cambio social no es un líder en concreto. Eso quizás sería como una excepción, ¿no? Sí, a ver, yo desmitifico mucho esa idea de la horizontalidad, que creo que en el fondo es un mito y es una estrategia de manipulación para vendernos de manera encubierta nuevas estructuras jerárquicas. Es decir, yo creo que, por ejemplo, la Wikipedia es un ejemplo muy claro de cómo se nos vende la idea de la transparencia, la participación de todos, la web 2.0, pero en la práctica es un mecanismo de recuperación política, como todos los mecanismos de recuperación, encubierto,
y que en los temas fundamentales, si tú te vas a buscar temas de terrorismo, de sionismo, de asesinatos de personajes importantes, está súper manipulado y controlado por agencias de inteligencia, por lobbies sionistas, etcétera, etcétera, en fin, los think tanks o las organizaciones o las fundaciones de turno, ¿no? Entonces, al final, yo desconfío porque en tantos milenios de civilización el hombre no cambia tanto y tendemos a buscar ese tipo de figuras. Y eso no significa que caigamos, es decir, yo creo que habría que repensar la resistencia política y los movimientos de emancipación desde una manera de entender la jerarquía y de entender también las dinámicas sacrificiales y la manera de entender los intercambios, que es muy difícil porque es muy fácil que haya infiltración, ¿no? En la medida en que es jerárquico, ¿no? Lo estamos viendo con muchos fenómenos, ¿no? Con Wikileaks, con Podemos, con Syriza, pero es difícil, pero es el reto, ¿no? Porque con el tema de la horizontalidad caemos en la trampa y al final no es horizontal. Al final lo que consigue la horizontalidad es convertirnos en masa más fácilmente manipulable por estructuras que siguen siendo jerárquicas. Pero que están ocultas. Efectivamente. Que no son visibles, vamos. Efectivamente. Entonces, sí, esa es básicamente la idea, ¿no? ¿Quieres que...? Bueno, continúa, que te he interrumpido. No sé si... No, yo tengo, como sabes, yo tengo preparadas imágenes y una cierta temática, pero encantado de que me preguntes. Sí, no, adelante, continúa mientras... Bueno, recuerdo a la audiencia, a las personas que nos están viendo, que el chat está abierto a comentarios, preguntas, así que cualquier cosa que queráis preguntarle a Pedro, lo dejáis aquí en el chat y yo lo recogeré y se lo voy trasladando. Continúa con lo que tenías. Vale, pues no sé si ahora, a ver si lo conecto. A ver, es que ahora en compartir pantalla no me sale mi pantalla de... Ah, ahora sí la tengo, vale, ya la tengo aquí. Vale, ya se ve, ¿verdad? Vale. A ver. Sí. Veis una imagen, vale. Bueno, pues esta imagen un poco siguiendo la idea de que el sistema, digamos que genera grandes rituales sistémicos. Sin duda hay otro tipo de rituales. Hay rituales privados, lo que se llaman los rituales satánicos. Hay rituales más científicos, como los MK Ultra, que también son, en cierta manera, rituales, que operan según la misma lógica, en el fondo, que están todos ellos vinculados. Hay una especie de ósmosis, de homotecia entre los distintos rituales. Pero a mí me interesan sobre todo los rituales, digamos, de puertas abiertas, los rituales que estamos viendo en los medios de comunicación, porque lo que pocos intelectuales están diciendo es que son fenómenos religiosos y en lo religioso es precisamente donde está la clave de la manipulación, ¿no? Y del poder que tienen, ¿no? Entonces aquí, juntando un poco varias cosas, ¿no? El tema del Zika, con los mosquitos estos transgénicos, el tema de las decapitaciones del Estado Islámico, que son montajes hollywoodenses hechos en estudio, con pantalla verde, en la que luego montan un exterior, o sea, son montajes hollywoodenses literales, ¿no? Esto se tiene que saber porque la gente se cree que son reales. Son hechos por las agencias de inteligencia occidentales para manipular en esta guerra de cuarta y quinta generación total y multidimensional en la que vivimos, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que yo considero los bioi sagrados, ¿no? En cierta manera. O sea, son personajes con los que hay una identificación porque intencionada, porque no en vano este señor se llama Jihadi John y es un inglés, ¿no? Que uno se puede encontrar por la calle en Londres y está hecho de manera intencionada y habla un inglés perfecto. Es decir, esa idea que os comentaba de que los bioi sagrados surgen de los bioi profanos, ¿no? Y sin embargo articulan con los movimientos de masas, es un poco lo que quiero expresar con esta imagen, ¿no?
que sería un ejemplo de ritual sacrificial, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, volviendo un poco al mismo ritual, pero esta vez con esta imagen lo que pretendo contar es que hay una dimensión fundamental del poder hoy, siempre lo ha sido, el poder siempre ha sido escénico, ¿no? Siempre ha tenido una dimensión teatral, espectacular, etcétera. Pero hoy de una manera mucho más importante, ¿no? Y en el fondo el paradigma es un poco el de lo escénico, el del teatro, ¿no? El de lo que se pone en escena para esconder lo obsceno que está detrás de la escena, ¿no? Y por otro lado hay una modulación de la violencia que se escenifica, ¿no? Y que se dramatiza, que está enormemente estudiada, ¿no? Con profesionales que saben mucho, ¿no? Que, en fin, nos llevarían al Instituto Tavistock, a la propaganda nazi, en fin, a todo las técnicas de manipulación de masas, ¿no? Pero que, insisto, su verdadera dimensión es la religiosa y es la ritual, ¿no? Esto es lo que no se dice a menudo. Es decir, hay mucha ciencia aquí, hay mucha psicología, hay mucha manipulación, pero en última instancia eso se puede, desde mi punto de vista, solo se puede entender en el sentido más profundo en términos religiosos, ¿no? Y en términos rituales. Esa es un poco la idea de fondo, ¿no? Por seguir un poco, en fin, la pornografía sería un fenómeno afín, ¿no? Digamos que a otra escala y en el ámbito de lo privado, etcétera. Pero en el fondo es la otra cara de la otra moneda, ¿no? De la misma manera que yo antes decía que estos rituales son, por un lado, hierogámicos y por otro, sacrificiales. Pero en última instancia son las dos cosas a la vez. Porque en última instancia, violencia y goce, placer sádico y violencia se vinculan, ¿no? En el extremo del placer, ¿no? Es decir, en lo más profundo de ese vórtice, de ese vórtice que he mostrado antes, un vórtice y otro se juntan. No sé si me explico, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos está también contando Hitchcock, ¿no? En esa escena que es una violación, que es un asesinato, que es un vórtice ojo, que es un vórtice vagina, que es un vórtice inodoro, que es un vórtice ano, que es un vórtice boca, que es un vórtice vientre. No sé si me explico, ¿no? Esto puede parecer muy esotérico, pero es lo que está en el fondo de toda esta lógica, ¿no? Porque yo creo que al final, en última instancia, y lo que voy a decir es posible que sea muy provocador, en última instancia lo que caracteriza a la cultura humana desde que surge es el sadismo. Es decir, yo creo que Sade y luego Pasolini también lo ha contado, han sido muy lúcidos al mostrar que no solo la sociedad ilustrada, capitalista, moderna, sino en realidad el hombre es hombre porque es sádico. Es decir, y lo único que hace es desarrollar cada vez mecanismos más sofisticados, más digamos, de sublimación, de domesticación, de ritualización, de simbolización, de ese sadismo, de esa violencia y de ese goce excesivos, que en definitiva es lo que sostiene todo el orden social, ¿no? Toda esa cohesión de los bioi para conformar zoes que sean gobernables y que sean casi en el sentido de Foucault, ¿no? De la biopolítica, ¿no? Pero dándole de nuevo un trasfondo menos científico y menos racional y más profundo, más religioso y más esotérico, ¿no? En el mejor sentido del término. Aquí un poco se ve, ¿no? Como esto es una imagen a la que hace referencia Georges Bataille, que para mí es uno de los grandes pensadores del siglo XX, en su libro Las lágrimas de Eros, donde llama la atención de el empalme de los penes de los flageladores de Cristo que se muestra en esta imagen, ¿no? Y que viene a confirmar eso que decía, ¿no? Que la máquina hierogámico-sacrificial, en este caso sería una máquina sacrificial, ¿no? Porque la tortura es un derivado del sacrificio, pero fíjate cómo está implícito lo hierogámico, ¿no? El tema del goce, ¿no? Cómo se fusionan ambos
ambos vórtices, ¿no? Ambos polos, ¿no? Configurando ese agujero de gusano, ¿no? que los vincula, ¿no? O en esta otra imagen, que es otra vez una imagen anómala, ¿no? A mí me interesa mucho la anomalía como método de conocimiento, porque me parece que los paradigmas no pueden funcionar más que si tienen anomalías. Y el pensamiento dominante, el pensamiento académico, el establishment siempre tiende a trabajar con paradigmas y abandonar las anomalías, ¿no? Y como nos contó Thomas Kuhn en su famoso libro La estructura de las revoluciones científicas, solo puede haber revisiones de paradigmas si tenemos en cuenta las anomalías, ¿no? Y las anomalías están llenas de información, ¿no? Están llenas de información porque nos sacan un poco de los lugares comunes y nos permiten pensar de manera más abierta, ¿no? Entonces, en esta imagen vemos dos temas que normalmente aparecen separados en la historiografía del arte. Por un lado, la crucifixión y por otro lado, el tema de la fuente de la juventud o la fuente de la vida, ¿no? Pero que aquí es una fuente no de agua, sino una fuente de sangre. Es decir, los sacrificadores, porque en definitiva estos señores que se están bañando en esta fuente de sangre es lo que yo denomino la Zoé, en este caso una Zoé sacrificadora, porque en definitiva ellos han sacrificado al bio sagrado que es Cristo. Pues bien, ellos están disfrutando, en una alusión muy evidente a los rituales orgiásticos paganos de propiciación de la fertilidad, etcétera, están disfrutando del sufrimiento de la víctima propiciatoria, ¿no? Todo esto es lo que está implícito, pero claro, ningún sacerdote hoy lo reconocerá o ninguna, me explico, ¿no? Porque la religión tiende a ir dejando como en el trasfondo todo lo que en realidad la sostiene, ¿no? Que insisto, es ese sadismo que está en el fondo de los rituales. Recordemos que la comunión cristiana es un... A ver, voy a volver a... Recordemos que la comunión cristiana es es finalmente un ritual caníbal, muy sublimado, ¿no? Porque el sacrificio de Cristo, claro, luego se ha manipulado mucho y se ha dicho, no, es que hubo la última cena y luego Cristo fue sacrificado. Pero en realidad es al contrario, ¿no? Esa inversión del orden es una manipulación intencionada de las autoridades cristianas del momento para que no se entienda que la última cena es una ingesta sacrificial de la víctima que es Cristo y que en última instancia es un ritual caníbal, sádico, etcétera, ¿no? Evidentemente me estoy remontando a los orígenes de la humanidad, es decir, a los orígenes del hombre, a los primeros tabús de la antropofagia, que en realidad son complementarios del incesto, ¿no? Aquí volveríamos a ver esa estructura paralela, ¿no? De lo endogámico y lo sacrificial, ¿no? La antropofagia y el incesto. Pero, y evidentemente el cristianismo no es más que una religión que viene de otras muchas religiones, que ha retomado elementos, que los ha reciclado, que los ha manipulado, siempre es la misma historia, ¿no? Pero básicamente la idea de fondo que quería decir es que ese sadismo de la comunidad sacrificial, de la Zoé sacrificadora, que disfruta de la carne de la víctima sacrificial, que luego divinizan, es decir, parece una paradoja, pero funciona así lo religioso, ¿no? Por eso lo religioso siempre funciona entre polos, ¿no? Se pasa de la demonización a la divinización, etcétera, ¿no? Pero, en fin, esa lógica de fondo es la misma hoy, es la misma cuando en el fondo hay un disfrute perverso de las sociedades de hoy occidentales, capitalistas, viendo toda esa violencia. Es un fenómeno muy complejo porque es un fenómeno de inmunización que los poderosos utilizan para que nos desempaticemos y para que nos acostumbremos a la violencia y para que nos hagamos fríos, para que nos hagamos máquinas, finalmente para que nos distanciemos de la humanidad de la víctima, que es tan humano como nosotros, pero al mismo tiempo hay una especie como de entrega, de rendición del espectador a esa mecánica. ¿Sabes lo que digo? Que en última instancia es un sadismo sublimado, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Aunque pueda parecer un poco quizás radical, ¿no?
pero creo que esto se puede ver en Sade, se puede ver en Bataille, se puede ver en Nietzsche, se puede ver en los grandes pensadores sutiles, han dicho estas cosas, ¿no? No sé si se me sigue o... Y estos rituales que estás describiendo, hoy en día, ¿dónde los veríamos? ¿Puedes ponernos ejemplos que podamos reconocer estos rituales a día de hoy? Sí, bueno, el otro día conté algunos ejemplos. Mira, por aquí tengo alguna imagen más sobre... Se ve ya, ¿no? Mira, por ejemplo, este es una imagen muy intencionada que también nos permitiría entroncar un poco con el tema del capitalismo y el holicapitalismo, pero que básicamente remite a la misma lógica. Es decir, hay una gran crisis de migración, la hay en la frontera de Estados Unidos con México, la hay ahora en el Mediterráneo, en buena parte fabricada por el sistema, no fabricada al 100%, ¿no? Esto es lo que hay que insistir, ¿no? No es que se junten cuatro Illuminatis y decidan montar una crisis de migración, sino que son fenómenos que están de alguna manera ya en el ambiente, porque el propio capitalismo del caos, el propio imperio del caos, como lo llama Pepe Escobar, funciona según esas dinámicas, es decir, saca rendimiento, saca rentabilidad del caos, y ese caos se recicla en otro caos. Es decir, las primaveras árabes, también manipuladas, y también fenómenos híbridos, que no son al 100% ficticios, sino que son fenómenos híbridos medio reales, medio ficticios, es decir, manipulaciones de la realidad con técnicas muy sofisticadas de guerra de cuarta y quinta generación, con la utilización de medios sociales, con la utilización de fundaciones occidentales tipo Soros, tipo National Endowment for Democracy, tipo Albert Einstein Institute, en fin, todas estas fundaciones y ONGs que en realidad lo que están haciendo es guerra de cuarta generación contra otras naciones, pues en definitiva lo que utilizan son estos rituales para canalizar la opinión pública y, en última instancia, los sentimientos de culpabilidad, de inocencia, de los buenos, de los malos, ¿no? Pero insistes en que no necesariamente tiene que ser un grupo de personas que decidan hacer eso, ¿no? En el caso de la imagen de este niño que apareció muerto en la playa, que a todas luces era una manipulación porque se demostró que realmente lo habían encontrado en otro sitio, luego lo movieron y entonces sacaron la fotografía. No necesariamente ha tenido que haber una orden de alguien para hacer esa manipulación, sino que el propio periodista, por esa propia maquinaria que ya está en funcionamiento, pues decide hacer eso, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, a eso me refiero al decir que son fenómenos semificticios y semirreales. Es decir, Pero eso no quita que sí que haya alguien que toque los hilos, pero como esta máquina ya digamos que está engrasada y funcionando simplemente tocando un pequeño hilo, enfocándolo en los intereses que le convenga, puede hacer que todo esto suceda, ¿no? Pues, todas estas manipulaciones que a todas luces nos parecen muy complicadas porque implicarían a demasiada gente y todo esto. Claro, efectivamente. O sea, yo creo que aquí estamos, has tocado un punto que, a ver si puedo ir de aquí otra vez. Ya estoy. Has tocado un punto que a mí me parece clave, ¿no? Que también lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Y es la razón por lo que yo lo llamo máquina o mecánica hierogámico sacrificial. Porque en definitiva, como tú dices, no es que se diga ahora vamos a hacer esto y vamos a movilizar todos los medios necesarios para hacer esto, sino que de alguna manera son ya mecánicas que están en marcha a muchos niveles. Por ejemplo, en este caso, los medios de comunicación buscan un determinado impacto, están infiltrados por agencias de inteligencia, digamos, una jerarquía de medios de comunicación, es decir, los medios de masa respetan lo que dicen, por ejemplo, los medios americanos, el New York Times, los medios, ¿sabes? Hay una especie como de jerarquía que ya funciona, de manera que este niño, que es una tragedia y que
y que algo de realidad hay, porque seguramente es una víctima verdadera del fenómeno, pero en un momento dado se recupera el concepto este político de recuperación de algo que es real y que es espontáneo, entre comillas, para instrumentalizarlo políticamente y religiosamente, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Claro, y Porque no olvidemos que los medios de comunicación, por muy variados que nos parezcan, al final están en muy pocas manos. Entonces, claro, cada persona no sé, cada grupo que tiene muchos medios de comunicación, todos esos medios de comunicación obedecen a una cierta línea editorial que está sí, marcada. No son órdenes directas, pero es una línea editorial que está marcada y más o menos todo el mundo que está trabajando en esos medios tiene que ceñirse y no salirse de esa línea. efectivamente. Y porque sabe que sobreviven por la publicidad y la publicidad en el fondo pues son los bancos y la gente que depende de los bancos y a su vez los medios están muchos de estos arruinados, con lo cual la información se acaba convirtiendo en una especie de aparato de propaganda del sistema, ¿no? Que ni siquiera acaba siendo rentable, pero lo necesitan mantener para, digamos, hacer pública toda la farsa, ¿no? Que sostiene el sistema, toda la mentira, toda la violencia, ocultar toda la violencia que sostiene el sistema, ¿no? Tenemos una pregunta interesante. A ver, intento que la pongo aquí. Es una pregunta de Laia que dice, ¿hay alguna manera de crear la máquina antitésica o contraria para contrarrestar estos rituales y cambiar el mundo de una vez como todo el planeta se merece? Entre todos podemos, gracias. Sí, me parece, no sé si hubo una pregunta parecida, ¿no? Me suena, pero en todo caso la pregunta sigue siendo muy oportuna. A ver, yo creo que estos rituales se alimentan de nuestra participación e incluso aunque seamos críticos con ello, la sola participación ya los está activando y está haciendo que tengan poder, porque en última instancia, esto a mucha gente le sonará extraño, pero en el fondo son rituales mágicos, ¿no? El otro día lo decía, después de mi programa hubo otro programa en vuestra plataforma de Luis Palacios y, ¿cómo se llama? Yolanda Soria, me parece que se llama, ¿no? Sí. Y venía a decir un poco lo que yo estoy diciendo. En el fondo es la misma, con otras palabras, pero es la misma lógica, porque no deja de ser magia, que es la magia que han utilizado todos los pueblos desde su origen, ¿no? Y es la magia que utiliza la religión, porque entre la religión y la magia, aunque los intelectuales, académicos nos digan que no, que por un lado están ¿sabes? Lo mágico y por otro lo religioso, en el fondo lo religioso se alimenta de los rituales mágicos, ¿no? Y se basan en que, contestando a la pregunta de esta seguidora, se alimentan de nuestra participación y de nuestra energía. En última instancia, lo que está en juego es nuestra energía. Es decir, al final lo que escenifican es, por un lado, goce y por otro, violencia. Y ese goce y esa violencia son como vórtices que absorben nuestro deseo y la amenaza, y emanan amenaza, ¿no? Es decir, cuando yo decía que en los vórtices de Hitchcock, el vórtice desagüe va en un sentido y luego engancha con el vórtice ojo, que es también un vórtice vagina, y cambia de sentido. Y hay varios vórtices, uno también enchufan la ducha y luego enchufan el desagüe. Es decir, hay toda una lógica de entrada y de salida de flujos que en definitiva son los flujos libidinosos agresivos que son los que dan cohesión a una sociedad. Y entonces, estos rituales, digamos que nos absorben energía. Nuestro deseo se pierde porque lo están chupando, porque nos están chupando nuestro deseo en lugar de ocuparlo, en lugar de invertirlo en relaciones entre nosotros, básicamente. Y lo mismo con la amenaza. Digamos que funcionan como uno en un sentido y otro en otro, pero la mecánica básicamente es la misma, ¿no? Que esto es lo Entonces, que... ¿cuál sería la opción para no entrar dentro de esta mecánica? Simplemente no darle bombo a ciertas noticias que oímos o no entrar en el juego o A ver, crear lo que dice esta seguidora de crear una máquina que sea la antítesis de esta
para anularla. Sí, fíjate eso, y eso yo creo que no lo dice prácticamente nadie, ¿no? Yo creo que, y el otro día lo sugerí, ¿no? Con cuidado, ¿no? Y sin que se malinterprete, ¿no? Pero yo creo que esa idea a ver, por un lado, yo creo que hay que intentar no participar en esos rituales o no participar demasiado, y siempre con distancia, es decir, armarnos de conocimiento y de herramientas, y en este caso yo pretendo contribuir, y vuestra plataforma lo está haciendo, a que comprendamos esto, que lo racionalicemos, que lo desactivemos, que no nos impliquemos, que dejemos de leer los grandes periódicos que son basura, son más mierda, como dice Luis Carlos Campos, pero no del todo. Es decir, que sigamos por lo menos dedicando 5 minutos al día a ver cómo nos están manipulando, cuál es la nueva técnica de manipulación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, crear nuestras propias máquinas de orgánicos sacrificiales, ¿no? Volviendo a la idea de que no se trata de la horizontalidad y no se trata del individuo y del individualismo, porque entonces acabamos cayendo atrapados de una manera, digamos, más indirecta, pero volvemos a acabar atrapados en la estructura jerárquica, en la estructura de la ZOE, porque el individuo solo no es nada, el individuo es un mito, es justamente la trampa, el individualismo y la libertad individual es la trampa fundamental, el mito fundamental, junto con el progreso del sistema, para convertirnos en masa y, por lo tanto, en objeto de manipulación. Y, en última instancia, en ganado cibernético. O sea, entonces, la idea es crear no masa, crear estructura. Es decir, no se trata, tenemos que crear estructuras y estructuras jerárquicas. Ya sé que lo que digo va a sonar extraño, pero hasta que no entendamos que tenemos que crear nuestras propias estructuras con una cierta jerarquía, con una cierta especialización, con una cierta... Es decir, tenemos como que recrear el sistema, aunque esto parezca de nuevo extraño, porque no se trata de recrearlo, evidentemente. Se trata de que no podemos empezar con una utopía de cero, nada, porque entonces la vamos a cagar como todas las utopías, sino que hay que aprovechar todo lo bueno que tienen tantos siglos de cultura, con muchas imperfecciones, para crear nuevas estructuras y erogámicos sacrificiales. Y cuando digo sacrificiales, insisto, no se trata de que vayamos por ahí matando a gente, porque lo sacrificial, digamos que opera a todos los niveles. El dinero es sacrificial, nuestro esfuerzo es sacrificial, el autosacrificio, si ahorramos o no ahorramos, en fin, hay toda una lógica del sacrificio, de la entrega, de la culpa, de la inocencia, que son en última instancia de orden también ritual y simbólico, ¿no? Entonces, hasta que no construyamos esas estructuras complejas, no vamos a... Piensa, por ejemplo, en los cristianos primitivos. Los cristianos primitivos eran una máquina sacrificial que se oponía a la máquina sacrificial romana, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Es decir, y con sacrificios encontrados. Es decir, el sacrificio de los cristianos en el Coliseo romano era una especie como de encuentro de dos máquinas sacrificiales, ¿no? Me explico, ¿no? Y mira dónde está el cristianismo hoy. O sea, evidentemente se ha cambiado mucho, se convirtió en religión de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los cristianos primitivos han demostrado que fue exitosa su apuesta, ¿no? Que en definitiva era construir una contramáquina sacrificial, ¿no? O una máquina antitética, ¿no? Como decía esta persona, ¿no? Laia. Entonces, estas estructuras que sugieres que se tienen que crear necesitan de líderes, ¿no? Necesitan de bios, ¿cómo le llamas? Bios sagrados. Sí, pero digamos de signo contrario a la parte de la máquina sacrificial que nos está consumiendo. Sí, realmente los hay. Los hay que de nuevo en muchos casos están manipulados, ¿no? Los Julian Assange o los Snowden de turno hacen las veces de eso, de contramáquinas sacrificiales, y son escenificados como víctimas, los encierran con toda esa parafernalia en la Embajada de Ecuador en Londres y salen en el balcón y tal, pero sabemos, la gente que nos hemos ocupado un poco del tema, que en realidad son operaciones psicológicas de los propios aparatos de Estado, de las propias agencias de inteligencia, para revelar información incómoda que ellos no pueden reconocer que es suya
y que hacen como que uno malo, un fan terrible, la publica, ¿no? Pero en el fondo, y no cabe duda que algunos de estos movimientos han podido surgir como movimientos auténticos que en un momento dado son recuperados, ¿no? O sea que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Pero en todo caso... Claro, cuanto más grande se hace ese movimiento y más potente, supongo que se ve más tentado desde el otro lado como para infiltrarse, ¿no? Claro. Si te fijas... Wikileaks puede empezar pues como una web que va dando este tipo de secretos, pero a medida que se va haciendo más grande, pues allí ya pueden contactar con la persona que lo lleva o manipularla de alguna manera para que obedezca sus intereses. Claro, esto es un riesgo que puede pasar en cualquier tipo de organización. Sí, muchos fenómenos es oposición controlada al final, ¿no? Y ahí hay muchos fenómenos que sinceramente yo no sé hasta qué punto son lo uno o lo otro, ¿no? Porque en realidad se están fraguando, ¿no? Si piensas, por ejemplo, en Naomi Klein, esta autora que escribió La doctrina del shock, que es un libro interesante, aunque tampoco... Y luego, sin embargo, se ha decantado marcadamente por toda la farsa del calentamiento climático. Entonces, para mí es un fenómeno de oposición controlada, es un fenómeno que puede ser más o menos explícito, porque a lo mejor ni siquiera, no lo sé, son fenómenos difíciles. Tenemos una persona como Daniel Stulin que no sabemos hasta qué punto está con un pie en un sitio o con un pie en otro, ¿no? Porque tenemos muchas personas, no estoy que hablan y que dicen cosas muy interesantes, ¿no? Porque hasta un cierto nivel, precisamente de lo que se trata es de que hasta una cierta línea roja están de nuestro lado, ¿no? Pero a partir de una cierta raya, a lo mejor, no estoy seguro de ninguno de los casos de los que hablo, pero es posible que a partir de una cierta raya ya empiecen a ser elementos de desinformación, ¿no? Y en el momento que han recuperado toda esa masa para difundir una determinada agenda, ¿no? Transhumanismo, cambio climático, geoingeniería, en fin, puedes encontrar en los distintos ámbitos distintos... Entonces, eso se podría llegar a identificar si un movimiento, un líder, una persona cambia de repente o llega un momento, un punto en que cambia su discurso, ¿no? Y se puede ver claramente que en sus inicios estaba apoyando una cosa y luego está apoyando, quizás no la contraria, pero algo muy diferente. Claro, por ejemplo, si ves el fenómeno Wikileaks, y esto lo han comentado investigadores muy prestigiosos, tipo Michel Sosudowski, el fundador de Global Research, Thierry Mesan, el fundador de Red Voltaire, han mostrado cómo cómo Wikileaks, en el fondo, no ha dicho nada importante, es decir, no ha revelado nada importante. Lo único que ha implicado es Arabia Saudí, a Turquía con el terrorismo islámico, pero no ha dicho que el terrorismo en última instancia es terrorismo del Imperio Atlantista, ¿no? De la CIA, del Mossad, del MI6, etcétera, ¿no? Entonces, también sirven en un momento dado como fenómenos de estrategia geopolítica para demonizar en un momento dado un régimen, para crear una cortina de humo y que no se hable más a fondo. O sea, son una especie como de línea roja a partir de la cual ya no se habla más, pero que de cara al público generalista que no está tan especializado parecen como los malos de la película, ¿no? Y por lo tanto pues hay un fenómeno de identificación de todo el mundo progresista como con esos personajes, ¿no? Sí, hablando de Wikileaks, claro, Julian Assange es, digamos, un ejemplo de difundir informaciones y de libertad de prensa, etcétera. Pero, sin embargo, parece ser que cuando se le entrevista a él, cuando le piden entrevistas, pues es muy cerrado y muy acotado. Explicaban en un programa de radio recientemente que concertaron una entrevista con él y de entrada ya les marcó les acotó mucho el tipo de preguntas que tenían que hacer y solo les dio 5 minutos. Entonces en cuanto intentaron
de salirse un poco del guión previsto para ver si podían sacarle más cosas, pues simplemente colgó el teléfono directamente y se acabó la entrevista. Entonces, claro, sorprende que una persona que se ha caracterizado por eso, por dar información y como... Bueno, ya me entiendes, que sorprende un poco esa actitud de una persona así. Sí, son más indicios, ¿no? También, de todas maneras, yo creo que no hay que pensar en el poder como un bloque, ¿no? Al final hay también facciones y, por ejemplo, en el caso de Edward Snowden, según han comentado algunos analistas, pues tenía que ver con un cierto conflicto entre distintas agencias de inteligencia, ¿no? Entre CIA, NSA. Entonces, en un momento dado también, digamos que pueden ser un poco malos para los unos y mejores para los otros, pero en definitiva, como siempre ha sabido hacer el poder, se ponen de acuerdo para que no les haga demasiado daño a ninguno de los dos y se beneficien las dos partes en conflicto o más partes, ¿no? Entonces, al final son cosas muy difíciles de saber si tienes que dedicar muchas horas, ¿no? Yo tampoco soy un especialista, ¿no?, en estos temas, simplemente me... A ver, todo esto que estamos hablando quizás estemos generando más dudas entre la gente, porque tenemos a María que está, por ejemplo, está preguntando, entonces, cualquier participación de opinión, manifestación, huelga, ya sea en redes sociales, televisión, entonces, no hay que seguir nada de eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que hacer caso? A ver, es que no es ni blanco ni negro, ¿no? Yo creo que yo lo que mi enfoque fundamental es no preocuparme tanto por el quién manda, por si son los Illuminati, los reptilianos, por si es el Club de Bilderberg, el Consejo de los 13, no sé qué, sino por el cómo. Es decir, cuál es la mecánica que da igual quién sea en el fondo quien está manejando esa mecánica, sigue siendo la misma mecánica, ¿no? Ese es básicamente mi enfoque, ¿no? Por eso yo insisto en la idea de la máquina, que tiene una cierta lógica, y que es una máquina secular, milenaria, porque sigue siendo la mecánica ritual de siempre, ¿no? Solo que más sofisticada, con más medios científicos, médicos, tecnológicos, etcétera, mediáticos. Pero una vez que comprendes esa mecánica y que ves que muchos fenómenos de ámbitos aparentemente distintos, heterogéneos, como el terrorismo, como las pandemias, como las crisis de migración, como las revoluciones de colores, más o menos todos responden a la misma mecánica, empiezas como a atar cabos y a darte cuenta, a coger como el tono, ¿no? Y entonces ya uno enseguida dice, uy, por aquí viene otro montaje, ¿no? Ya vimos el SIDA, ya vimos el ébola, Zika, mira, Zika, otro fenómeno, ¿no? O sea, la mejor manera de protegerse es tomar conciencia, tener y saber reconocer estos mecanismos, ¿no? Claro, porque en el fondo son muy parecidos. Es lo que decíamos antes, ¿no? Si funcionan de una manera relativamente automática, relativamente maquinal, tocándolos solo un poquito en esos vórtices, ¿no? Esa idea de la máquina es que funciona de una manera más o menos... Pero tú la tocas un poquito los vórtices, los tensas, los separas, porque al final el ritual es ese vórtice de la violencia y del goce que en condiciones naturales, en condiciones no manipuladas, también se produciría, también habría revoluciones, también habría violencia y seguramente mucha más o mucho más descontrolada, porque estamos acostumbrados a estar reprimidos desde hace milenios, pues el ritual lo único que hace es como catalizar ligeramente esas crisis. O sea, las crisis también se producirían, lo único que hace es modularlas, ¿no? Y con muy poquito todo sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es una mecánica que ya está en marcha, ¿no?, desde hace mucho. Y de ahí que a mí me interesa, sobre todo, comprender esa mecánica, pero en el sentido profundo del término, como mecánica sacrificial, ritual, como de catarsis, de fenómenos de la culpabilidad, de la inocencia, la escenificación del bien y el mal, en fin, toda la lógica de la ambivalencia del transgresor y el héroe y el villano, el demonio y el dios, en fin, que es el fenómeno... Sí, dime. No, digo, ¿cómo recomendarías a la gente el ir a ver una película al cine, una película de Hollywood? Así, si van al cine para ver una película
en el que realmente hay esta maquinaria como la de Hitchcock o que está simbólica, ¿no? Que está implícita ahí. ¿Con qué enfoque recomiendas ir a ver ese tipo de películas para que no nos afecten y no entremos en ese juego? Pues, a ver, yo creo que por un lado hay que conocer los métodos para poder desactivarlos. ¿O no recomiendas ir a ver las películas directamente? Es que yo creo que un método tan extremista te convierte en un antisocial también. Porque luego, ¿de qué vas a hablar con los compañeros del trabajo en el café, ¿sabes? Entonces, yo creo que cada uno puede tener su propio método, ¿no? Hay que intentar racionalizar, comprender lo que está detrás, cómo nos la están colando. Al final nos la van a seguir colando. Y gracias a que nos la cuelan, seguimos siendo sociales. Es decir, seguimos estando integrados en la sociedad, porque en el fondo... Sí, claro, lo que pasa es que tú le vas a explicar a tu amigo la película que has visto y él también la ha visto, pero como él la ha visto desde otro punto de vista y tú la has visto analizándola desde este otro punto de vista, tampoco os vais a entender, porque va a decir, ¿tú qué película has visto? ¿Me entiendes? Hombre, Se puede dar ese caso. los amigos también están para eso, ¿no? Porque un amigo te lleva a su mundo y tú le llevas a tu mundo, ¿no? Sí, sí. Pero yo, por ejemplo, las películas de Hollywood estas intento verlas en vídeo y las escenas de violencia las paso, las rebobino y veo solo cuando hablan. Porque como ya sé lo que van a hacer y vas a ver violencia y los ninjas y no sé qué, y no me interesa en absoluto. Y luego a lo mejor escenas más simbólicas, donde hay un trasfondo más esotérico, pues las veo 2 o 3 veces. Y cada uno... Y también las veo en gran parte porque estoy estudiando sobre el tema, porque me estoy dedicando a ello a nivel de investigación, porque muchas te hacen pasar un mal rato, es una tortura meterte en una sala de... Yo hace poco escribía un artículo sobre el tema, en mi blog lo contaba, la escena de la naranja mecánica en la que el protagonista le ponen el aparato en los ojos y lo ponen en una cámara, lo ponen en una sala de cine a ver escenas de violencia. Y no por casualidad, Stanley Kubrick, que es un genio que nos da muchas claves, lo colocan en una sala de cine, aunque está él solo y al fondo de la sala se ven a todos los especialistas, ¿no? Con las batas blancas. Pero Stanley Kubrick nos está diciendo, ya, el cine es un MK ultra colectivo, os están traumatizando, os están manipulando con métodos de trauma colectivo que se están experimentando en vanguardia en los sótanos de las bases secretas de la CIA, del Pentágono, con, con determinados personajes, ¿no? Pero que en definitiva sirven para toda la población. O sea, volvemos a la misma idea, ¿no? Hay rituales de distinto orden que están comunicados, que hay como una homotecia, ¿no? Y los unos alimentan los otros, porque en definitiva esos biois sagrados han sufrido el trauma y nos lo transmiten de manera inconsciente por los poros de manera que al final todos estamos participando de todos los rituales, ¿no? De manera más o menos implícita, ¿no? Más o menos explícita. Vamos con otra pregunta de espiritualidad y filosofía. Dice, ¿por qué crees que hay un judaísmo que sí sigue la verdad y otro que la corrompe como el Talmud sionista? Bueno, no sé exactamente a qué se refiere, porque yo tampoco creo que he hablado mucho del judaísmo, ¿no? No, yo supongo que se referirá a esa dualidad dentro de una misma religión. Sí. A ver, yo creo que todas las religiones tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? No se puede decir por definición que la religión es mala o que es buena, ¿no? Porque en realidad lo que estoy diciendo a fin de cuentas es que somos religiosos y que gracias a que somos religiosos somos sociales, somos humanos y no se puede ser más que religioso. Es decir, eso de decir que uno es agnóstico o es ateo es una especie como de ilusión porque sigues siendo religioso, porque solo se puede ser religioso. Yo lo siento mucho, pero de la misma manera que decir que tengo libertad individual es una estupidez, porque la única libertad individual que existe hoy es ir a IKEA o hacerse autónomo o votar al partido procapitalista azul o al partido procapitalista rojo. O sea,
hay una especie como de abuso de términos que en realidad no hay libertad y no hay ateísmo. Es como esto de la elección de género. ¿Qué elección de género? Es sexo sintético, ¿no? Quiero decir, es que se nos está vendiendo como libertad cosas que son puro artificio, ¿no? Y si no hay un mínimo de naturalidad en cualquier fenómeno, entonces no existe. Es un simulacro, es una entelequia, es una ficción, ¿no? Es vivir del cuento, ¿no? Que en definitiva es lo que es el holicapitalismo. Es decir, todo es ficticio, todo es un cuento, todo es una farsa, ¿no? Empezando por el dinero y... Entonces, el judaísmo y... Yo creo que no se puede en bloque hablar de religiones. Dentro de las religiones hay distintos movimientos, distintas... yo creo que el judaísmo tiene mucha importancia en el capitalismo, ¿no? A muchos niveles. Y sobre todo el sionismo hoy, ¿no? Que no es el judaísmo y que no es Israel, ¿no? Pero también el cristianismo protestante, pero también el católico. Es decir, yo creo que un fenómeno como el capitalismo de hoy, por hablar de algo concreto, es una especie de producto fruto de otras religiones. Es decir, el capitalismo como religión es una especie de mezcla híbrida del judaísmo, del cristianismo católico, protestante, sobre todo, donde sí, es posible que en asuntos pueda tener todo esto que escribió Max Weber de la moral protestante y el espíritu del capitalismo. Werner Sombart ha hablado del judaísmo y cómo los judíos han inventado un montón de productos financieros que hoy son la clave de la economía y cómo toda la red de judía que formaba una especie como de red internacional que se solapaba, digamos, a las naciones, a los estados y que funcionaban en red de créditos, de excedentes y de déficits, ¿no? Es el capitalismo de hoy. El capitalismo globalizado es un heredero evidente de las finanzas judías de los últimos 10 siglos, ¿no? Viviendo como minorías para lo bueno y para lo malo, otra vez, porque para lo bueno... Bueno, serían uno de los motores principales de esta máquina. Porque claro, parece que son los que más alto están detrás del mundo de Hollywood, en los bancos, en la industria pornográfica también. O sea, en diferentes puntos clave los judíos siempre están presentes. Sí, yo creo que son un factor importante y mayoritario. Es decir, yo creo que hay un factor de religión e ideología judía en el capitalismo de hoy y en concreto de movimientos sionistas en los que participan otras religiones y otras ideologías y que en última instancia es un proyecto geopolítico de dominación global que se sirve de la religión un poco como fachada, ¿no? Entonces, es un fenómeno complejo, pero sí, pero yo creo que no hay que como tender a generalizar y a verlo todo como que es una cosa de los judíos o de los sionistas, porque en realidad tampoco es así, porque es un fenómeno mucho más híbrido y porque, de nuevo, la mecánica que utilizan los judíos es la misma que utilizan los protestantes, es la misma que utilizan los católicos y, en definitiva, son mecánicas compartidas, ¿no? Que no son... que de nuevo no son exclusivas de determinadas religiones históricas, sino que son específicas de la religión holicapitalista contemporánea, que es un híbrido de muchas religiones, ¿no? Por lo tanto, no conviene que nos desviemos del tema y lo interpretemos todo en clave religiosa, pero de religión histórica, que ahora de alguna manera digamos que no está actuando en la vanguardia, ¿no? Están actuando como fachadas de una religión activa, ¿no? Que está cambiando el mundo. Bien, no sé si tenías preparado alguna presentación más, o seguimos con preguntas o como quieras. Sí, bueno, tengo por aquí alguna imagen más. Podemos dejar para el próximo programa un tema más específico del dinero que tenía preparado, que yo creo que puede interesar a la gente. A ver. Y bueno, esto no sé si merece la pena insistir en el tema, ¿no? Pero aquí vemos un poco como al final, pues, el rojo y el azul, la manipulación masónica, ¿no? De las derechas y de las izquierdas,
pues es como demasiado casualidad, ¿no? Que vuelva a aparecer en el tema de este niño, ¿no? Lo cual es un indicio más de que es una manipulación, ¿no? Sin llegar a conclusiones. A ver, bueno, estos son los esquemas que quizás voy a mostrar en otro programa, ¿no? Pero... Sí, esta es la imagen de portada que hemos puesto. Si quieres comentarla, es bastante evidente, ¿no? Pero... Sí, estás por ahí. Ahora está yendo un poquito mal la conexión ahora. Ahora ya te... A ver. Iván, ¿se me oye por ahí? Ahora sí. Vale. Pues mira, esta imagen básicamente lo que yo pretendía es hacer una especie como de imagen de síntesis de cómo funciona hoy el holicapitalismo, ¿no? Donde aparecen vinculados varios temas, aparece vinculados tema terrorismo, tema decapitaciones hollywoodenses, tema vacunas, tema mosquitos transgénicos del eugenista Bill Gates, tema ingeniería social, ¿no? Con la bandera del movimiento gay, tema Facebook, tema dinero basura, dinero ficticio y tema como ahí el Congreso de Estados Unidos en realidad es Wall Street, la bandera del Estado Islámico en realidad es la bandera de Estados Unidos, en fin, los chemtrails están también de fondo. O sea, pretendía contar que hay una vinculación muy estrecha entre todos los ámbitos de hoy que estamos viviendo, ¿no? Y que la idea de ese dinero ficticio, que en realidad es dinero vacío de valor, es valor negativo y por lo tanto valor que necesariamente se tiene que cargar de riqueza en algún sitio. Es decir, algo en lo que hay que insistir para aquellos que no estén familiarizados con el tema, cuando tú creas dinero de la nada, como funciona hoy el dinero fiduciario, en los bancos centrales o en el sistema de reserva fiduciario, esto es un fenómeno como mágico, como milagroso, porque en el momento en que el director del banco que te da una hipoteca, por ejemplo, aprieta el botón y te dice, vale, ya tiene usted disponible su crédito, ya puede comprar la casa, en ese momento se carga de valor tu dinero, que no existía antes, es decir, es un milagro tremendamente religioso, pero que por una suerte como de lógica de vasos comunicantes, lo que provoca inmediatamente, en cuanto se aprieta ese botón, es que toda la economía global que hoy está vinculada se deprecia. Es decir, automáticamente todo el dinero de todo el mundo vale menos porque a ti te han dado dinero, ¿no? Y eso significa que se genera violencia a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo en el polo inferior del sistema, ¿no? Es decir, si modelizamos el régimen capitalista o holicapitalista como un polo superior, que es en el que se crea dinero, y un polo inferior, que es en el que se produce, en el que se genera riqueza real, etcétera, a todos los niveles, o sea, es un polo conceptual, pero que luego está reflejado en muchos planos de la economía, pues lo que tenemos es que ese dinero tan etéreo, tan ficticio, tan hollywoodense, genera una violencia brutal en todo el sistema, ¿no? Y al mismo tiempo es, digamos, un mecanismo perfecto para inyectar literalmente, qué mejor que hablar de inyección en este caso, ¿no? Con la jeringa en la imagen, para inyectar dinero directamente donde se quiere, vía fundaciones de tipo Soros, vía virus transgénicos o virus inventados y vacunas venenosas, antifertilizantes, eugenésicas, abortivas, que hoy se están utilizando por en fin, los distintos, desde la Organización Mundial de la Salud, que hoy no es ni organización, ni es mundial, ni es de la salud, si acaso es organización, pero no es mundial porque está controlada por los Gates, por los Rockefeller, etcétera, y por las grandes naciones, por Estados Unidos, Gran Bretaña, pero no es mundial y no es de la salud, porque, entre otras cosas, lo que busca es la urgencia. La misma idea, ¿no? Entonces están, claro, pero eso que decimos lo podríamos decir también del tema de la bandera, cómo se está marcando y pensados
Estamos perdiendo, ahora en estos momentos está estamos perdiendo, debilitando a la... ¿Se me A ver, escucha ahora? ahora Sí. sí. Sí, no, básicamente ver cómo al final, digamos que de una manera como multidimensional, como hay una especie como de gran guerra multidimensional total contra todos. Es decir, hoy los estados no existen ya, es una farsa que existen estados. Rajoy es una marioneta, como todos los políticos que están hoy en... porque se ocupan solamente de cosas que no importan nada. Es decir, el mundo hoy se está decidiendo en la ingeniería social, en el terrorismo soportado por Occidente, en las estrellas de Hollywood que están cambiando los comportamientos de los jóvenes, sobre todo, que son los más sensibles, ¿no? Como comentaba hace poco Rafael Palacios, en los mecanismos de dinero, en los mecanismos de redes sociales, en los chemtrails que nos están envenenando y que nos están introduciendo nanopartículas inteligentes para el control y manipulación de los comportamientos y con eso generar revoluciones de colores, en fin, al final todo está relacionado porque porque es una gran agenda, pero que se está llevando a cabo como en distintos ámbitos y se van apoyando unas a otras, ¿no? Eso es básicamente la idea de esta imagen, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ahora no vemos la imagen, ¿eh? Te escuchamos bien, pero no estamos viendo nada. Pues cambia la cámara a ver si te podemos ver. ¿Y a mí me veis o...? Ahora mismo no. A ver, ahora sí, ¿no? A ver. No. Pues yo me veo abajo en la ventana, pero... Bueno, es igual. Se te oye bien. En tu libro, El imperio de la ficción, ¿explicas todo esto que hemos estado hablando? Sí, el libro... A ver, no sé si ahora me veis... No te vemos. Bueno, pues entonces nada, simplemente... sí, esto es un libro que yo lo he publicado ahora en diciembre del 2015, o sea que habla un poco del mundo actual, habla del ébola, aunque en realidad la mecánica es la misma que la del Zika, habla del Emirato Islámico, habla de las revoluciones de colores, en fin, de toda esta dinámica contemporánea que es la que hoy está transformando el mundo y que el libro se llama El imperio de la ficción, que en definitiva es lo que vengo a decir con holicapitalismo, ¿no? Son dos términos básicamente sinónimos, ¿no? Bueno, quien esté interesado en el libro puede encontrarlo en tu web, supongo, ¿no? En esta web que aparece aquí, deliriusheteropias.blogspot.de. Sí, también está publicado por Ediciones Libertarias, que ellos lo venden en su web, o si no, está en Amazon, está en distintos medios, sobre todo en Internet, se encuentra fácilmente, y en mi web también. Incluso algunos artículos que he publicado son extractos del libro, o sea que hay cosas también publicadas por ahí, ¿no? Vale. Bueno, como no te estamos viendo, y bueno, ya de hecho ya es la hora, vamos a ir terminando ya el programa. Si tienes alguna última cosa que decir. El próximo programa, entonces, dices que hablarías sobre el dinero, ¿no? ¿Has dicho? Sí, si queréis podemos entrar un poco en detalle sobre un poco cómo se concreta todo lo que yo estoy aquí diciendo, ¿no? Porque, en definitiva, yo lo que estoy intentando es vincular ámbitos del conocimiento que los economistas no hablan de esta dimensión ficticia tan a menudo, ¿no? Y sobre todo de hasta qué punto la producción inmaterial hoy es la principal producción, ¿no? Que no se mide en los mismos términos que las producciones materiales capitalistas, ¿no? Hay como una especie de cambio de paradigma en el que de nuevo la clave está en Hollywood y la clave está en la comercialización, si se puede decir así, es decir, en hacer parte del sistema el goce, la violencia, la culpa, la víctima, todos esos fenómenos, ¿no? Que al final acaban siendo sistémicos y por lo tanto acaban entrando en la cuenta del gran capital, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos en el próximo programa. Esperamos que no haya este problema que ha sucedido a la última hora
con la cámara, suponemos que es la conexión. Y bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Os recuerdo que ahora en unos minutitos... iba a decir que hay un programa, pero me dicen que se ha suspendido. Bueno, pues entonces ahora parece que no hay ningún programa a continuación. Estaba anunciado el programa de Sola IMSA, de preguntas y respuestas, pero parece que ha habido algún problema y se ha suspendido. Bueno, no sé. He dejado el link en el chat si queréis entrar y mirar si está suspendido o no. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber visto el programa. Si os ha gustado podéis darle a me gusta, compartirlo, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. Hasta el siguiente programa. Vale,